Bueno, damos comienzo entonces a la actividad del día de hoy. Muchos ya vienen participando de nuestro proyecto Pupazunlu. En esta oportunidad vamos a estar trabajando en una capacitación que está a cargo del docente Gustavo Ibarra. Les cuento que Gustavo es especialista en higiene y seguridad y nos va a estar dando un curso que hemos denominado Manejo Integrado de Plagas en la Producción de Alimentos Artesanales. Esta capacitación es una de las necesarias o una de las que se puede optar por hacer para sostener el registro como PUPAs. Aquellos que están realizando el trámite, lo primero que necesitan tener en forma obligatoria es el curso de manipulación higiénica de alimentos, como para hacer la primera inscripción en el registro, y luego de un año les piden un 80% de una serie de capacitaciones, entre las cuales se encuentra la que vamos a comenzar en el día de hoy. Como son solo 2 encuentros, la asistencia tiene que ser perfecta, digamos, hay que asistir a los 2 encuentros, y también hay que aprobar una evaluación que vamos a estar realizando el día martes 16 de noviembre. Es una evaluación que va a ser virtual, del mismo modo que hicieron la de manipulación de alimentos, mediante un formulario de tipo Google Form, como el mismo que utilizamos para que se inscriban. Así que bueno, vamos también a grabar los encuentros, como hicimos con el otro curso, y después se los vamos a estar enviando, tanto la grabación del video como los materiales necesarios para que bueno, se preparen para la evaluación, y sobre todo para que adquieran los conocimientos que vamos, y los saberes que vamos a estar compartiendo. Bueno, entonces, Gus, te dejo la palabra y damos comienzo. Excelente, Mónica. Bueno, muchas gracias por la presentación. Primero saludarlos a todos. Nos pone muy contentos, particularmente a mí y al equipo, digamos, ¿no?, de que puedan estar participando de esta charla, de este curso taller. Y nos pone contentos, digamos, que haya varios emprendimientos, así que bueno, estamos acá para empujarlos también. Así que la clase la vamos a dividir en 2 partes. La primera parte va a ser teórica, la segunda vamos a ver bien puntualmente un checklist, que los voy a invitar a que ustedes hagan ese checklist, que se lo vamos a estar enviando también, para que puedan evaluar sus condiciones generales. Y en la segunda charla, que va a ser el próximo lunes, vamos a hacerlo un poco más participativa, vamos a terminar una parte teórica, y después vamos a ir bien a la práctica. O sea, procedimientos, registros, qué es lo que nos van a pedir, tanto en la inspección que nos hagan, como para que sirva, ¿sí? La intención de este curso es que se lleve a la práctica. Bueno, vamos a ver, la primera parte es bastante teórica, así que también ustedes pueden consultar en el chat para poder hacerlo más dinámico. Yo lo que voy a hacer es hacer la charla completa, pero después ustedes pueden consultarme. Van a ver que la charla tiene mucha información. Esta información es una guía para mí. Vamos a reducirla y también le vamos a enviar documentación para que les quede como material de estudio. ¿Ok? No va a ser todo el material, vamos a reducir. Bien. Entendiendo todo esto, arranquemos. Bien. Primero, manejo integral de plagas. Esta va a ser la primera clase. Voy a minimizar, así que o activen sus micrófonos si es que necesitan, o preferiría que lo pongan en el chat, mejor, a las preguntas. Así podemos Y avanzar. nosotras con Caro estamos atentas, así si hay alguna pregunta, te vamos diciendo. Dale, perfecto, buenísimo. Bueno, ¿cuál es la legislación vigente? Vamos a separar esto. Hay una legislación vigente respecto a manejo integral de plagas, que está en el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 2, en donde habla de las condiciones generales de las fábricas y comercios de alimentos. Después vamos a hacer una particularidad para lo que son las pupas, ¿ok? Entonces, vamos a contemplar esto y después vamos a ir a algo más particular para las pupas. ¿Qué dice el Código Alimentario Argentino? Bueno, ustedes saben que fue puesto en vigencia, esto lo vieron un poco con Mónica, si hay un Código Alimentario Argentino que habla sobre todos los requisitos que se requiere para la producción sanitaria, digamos, de alimentos.
¿Cuál es la protección? Digamos, ¿cuál es el objetivo primordial? La protección de la salud de la población y la buena fe de las transacciones comerciales, ¿sí? Puntualmente, vamos a ver en el capítulo 2, las condiciones generales de la fábrica. ¿Qué dice este capítulo? Regula las condiciones necesarias en las que deben regirse los locales y fábricas dedicados a la producción, la distribución y la venta de productos alimenticios, ¿sí? Este es como el ABC que se necesita para poder entrar en este negocio de los alimentos. En el artículo 18 dice, debe mantenerse en todo momento bien aseado, ¿sí? Limpio, no siendo permitido utilizar ningún otro como otro destino. O sea, el lugar llevado a la pupa, el lugar donde vamos en nuestros hogares, o en el lugar donde definamos dónde va a estar la pupa, no tiene que ser utilizado para otra cuestión que no sea la producción de alimentos, ¿sí? Eso es importante, debido a que pueden haber diferentes contaminaciones, ¿ok? En las fábricas y en los locales donde se manipulan productos alimentos no será permitido escupir, fumar, mascar, tabaco, chicle. Hago toda esta introducción que, si bien la vieron con Mónica, está dentro del mismo artículo, ¿sí? Todo esto lo vieron con manipulación de productos. Y en los locales donde se manipulan, almacenes, productos alimenticios, envasados o no, y que comuniquen o no al exterior, las aberturas deben estar provistas de dispositivos adecuados para evitar la entrada de roedores, insectos, pájaros, etc. O sea, plagas en general. Debe estar cubierto eso. Después vamos a ver qué podemos poner nosotros para poder lograr este requisito. ¿Qué más dicen? Están obligados a combatir la presencia de roedores e insectos por procedimientos autorizados. O sea, vamos a ser encargados de evitar la presencia de roedores y, en el caso de que exista la presencia, combatirla, tanto de roedores como de insectos, ¿sí? Debe mantenerse en todo momento en buen estado de conservación, presentación y aseo, y poseer pisos construidos con materiales impermeables. La autoridad sanitaria puede ordenar el aseo, limpieza, blanqueo y pintura de los mismos cuando así lo considere conveniente. Del mismo modo, las máquinas útiles y demás materiales existentes deben conservarse en satisfactorias condiciones de higiene. Fíjense todo lo que hacemos hincapié en la higiene, ¿sí? En el orden y en la higiene. Esos son dos puntos sumamente importantes, ¿sí? ¿Para qué? Primero, para una producción segura de alimentos, y como lo vamos a ver en este curso o en este mini curso, es la base, es lo mínimo que necesitamos para evitar atraer plagas. Si nosotros no tenemos orden y no tenemos limpieza adecuada, estamos fritos, ¿sí? Van a empezar a caer plagas por todos lados. Entonces, lo primero, la base, es la limpieza y el orden. Si uno tiene limpieza y orden, el riesgo de que empiecen a ingresar plagas es mucho más bajo. ¿Ok? Bien. Antes de pasar a lo que es desratización, y vamos a entrar a las diferentes plagas. Esto lo menciono acá para poder, digamos, comprender un poco, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en esta parte vamos a ver las diferentes plagas. Después vamos a ver lo que es MIP, puntualmente, que es lo que se solicita, el manejo integral de plagas. Pero bueno, para entrar en el tema de plagas, nosotros tenemos diferentes tipos de plagas, desde animales mayores hasta animales menores. Los animales mayores serían perro, gato o cualquier otro animal que sea doméstico. Eso se debe evitar. ¿Dónde se debe evitar? En el lugar, por supuesto, donde se fabriquen los alimentos, donde nosotros destinemos el lugar de la pupa, ¿sí? No debe haber, digamos, idealmente ningún tipo de animal. En ese lugar, seguro. Y en las inmediaciones, o sea, en la parte externa además, habría que tratar de evitarlo. Pero bueno, eso es un poco más complicado si nosotros tenemos la pupa dentro de una casa, digamos, ¿no? Pero bueno, tenemos que tratar de aislar eso, porque eso va a ser una fuente de contaminación, ¿ok? Y ahora sí vamos a meternos en eso como regla general, ¿no? Estoy metiendo los animales domésticos. Y después tenemos a los animales menores, y dentro de los animales menores vamos a tener ratas,
vamos a tener insectos, y dentro de los insectos vamos a tener insectos voladores, o sea que van a poder volar, insectos rastreros, o sea que se van a arrastrar. Esos serían como la clasificación, digamos, general. Después tenemos otros animales menores, que serían las aves, ¿sí? Que también nos pueden causar problemas. Y ahí tendríamos, digamos, el conjunto de plagas. ¿Qué es una plaga primero? A ver, eso es importante definirlo para después poder entrar bien en el tema. Una plaga, básicamente, es una Buenas tardes. especie... Buenas tardes. Una especie animal que va a competir por alimento. ¿Ok? Entonces, va a competir, va a querer tener alimento, y qué mejor una fábrica de alimentos o una pupa en donde el alimento está disponible. Entonces, es un animal que para la producción de alimentos es indeseable, o sea, no lo queremos cerca. ¿Okay? Eso es una plaga. Alguien que está compitiendo, digamos, o queriendo llegar al alimento y no es deseable. ¿Por qué queremos evitar esto? Por la contaminación. Lo estuvieron viendo con Mónica. Hay diferentes tipos de contaminaciones. Una de las contaminaciones es el que viene por plagas, ¿sí? Que pueden ser microbiológicas, virus, inclusive la misma plaga en sí, o diferentes cuestiones físicas, el pelo y demás, materia fecal y demás. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es evitar la presencia de plagas. ¿Ok? Eso sería como lo principal. Ahora sí, vamos a meternos en los diferentes. Dijimos, los animales mayores, perros, gatos y cualquier animal doméstico, eso es fácil, digamos, relativamente fácil, evitar que ingrese al lugar donde vamos a producir alimentos. Ahora, tenemos que trabajar sobre los animales menores. Desratización, ¿sí? Vamos a ver qué es la desratización y cuáles son las especies de ratas que podrían, o roedores en general, que podrían ingresar a nuestro establecimiento. Primero, ¿qué es la desratización? Es un conjunto de actuaciones destinadas a prevenir la presencia o eliminar animales indeseables como roedores en nuestro ámbito físico delimitado, ¿sí? O sea, en nuestra pupa. Lo que queremos hacer es evitar que ingresen primero, ¿sí? Muy bien. Entonces, para eso, uno de los puntos es la existencia de residuos. Lo estuvieron viendo con Mónica, pero tenemos que tener cómo nosotros vamos a gestionar, ¿sí?, esos residuos. O sea, cómo vamos a sacar esos residuos y evitar la acumulación de esos residuos para que no sea un atrayente para plagas, en este caso roedores. ¿Ok? Esto se lo voy a pasar por encima, digamos, pero hay un sinfín de roedores. Roedores en el latín significa que roe, ¿sí? Rodentis, que roe. Componen uno de los grupos de mamíferos más numerosos de la Tierra. Existe una gran variedad de formas y tamaños, pero todos ellos se caracterizan por tener un par de dientes incisivos en cada mandíbula, los cuales están especialmente adaptados para roer. ¿Sí? Entonces, los roedores roen, ¿sí? Por eso, ahí su nombre. Esos dientes son de crecimiento continuo, por lo que si un roedor pierde, digamos, eso va creciendo nuevamente, porque se desgasta, porque lo puede perder y demás. Y dentro del grupo de roedores que nos interesa a nosotros, tenemos las típicas especies que son el ratón casero, que se lo llama Musculus, la rata noruega, ¿sí? Su nombre también, Ratus novergicus, y la rata negra, Ratus ratus. Esos son, digamos, no sé si ustedes recuerdan o han visto diferentes tipos de ratas, ahora lo vamos a ver, pero ¿por qué hago esta distinción? No es solamente roedores y demás, sino que tenemos que entender la naturaleza de ese roedor para saber cómo prevenirlos, básicamente, y cómo atacarlos en el caso de que tengamos una invasión. Pero recuerden siempre que lo principal es la prevención, ¿ok? Vamos a prevenir. Mientras más trabajo hagamos en la prevención, es menos riesgoso que tengamos una contaminación. Y si tenemos una contaminación, después es más difícil. Por eso se trabaja mucho en la prevención, ¿ok?
Bueno, tenemos el ratón casero, el Mus Cruz, ¿sí? Acá hay una serie de características técnicas, pero voy a ir señalando lo más importante, ¿sí? No tienen que saberse esto, en definitiva, pero sí poder entender, ahora después de ver todos los tipos de ratas y ratones que tenemos, qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros para evitar su ingreso, ¿ok? Su ingreso y después cómo atacarlos. Bueno, en este caso, el ratón casero mide 15 centímetros, ¿sí? De largo, incluida la cola, pesa entre 10 y 25 gramos, es chiquitito, ¿sí? Y el pelaje es de color pardo grisáceo, con la parte ventral clara, ¿sí? Toda la parte, digamos, del vientre clarita. El ratón casero habita principalmente en alrededores de edificios, viviendas, galpones, silos. Acá hago un país, tenemos que ver si nosotros, cercano a la pupa, tenemos algún terreno baldío, ¿sí? Que eso va a ser un problema. O sea, va a acumular diferentes tipos de plagas, roedores en particular, y si está a nuestro alcance, deberíamos cortar el pasto, reducir un montón de estas cuestiones que habilitan, digamos, a la crianza del roedor. ¿Sí? Mientras más corto esté el pasto, en todos los alrededores de la pupa, digo pupa para que ustedes entiendan que es el establecimiento donde se van a producir alimentos. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que tener más corto el pasto y demás, porque el roedor no se va a animar a pasar, digamos, por un campo, se va a animar mucho menos si tiene el pasto cortito que al tener el pasto más largo, ¿sí? Que le sirve de protección. Bien, aunque también se encuentran lugares abiertos, como ser campos, ya sean cultivados o no, en épocas o lugares de clima templado o frío, generalmente buscan refugio y alimentos en las edificaciones. Esto ocurre no solamente para el ratón casero, sino para todos los roedores en general, que buscan un clima cálido. ¿Sí? Entonces, tanto en invierno como en climas templados, van a querer buscar algún refugio. Y ese refugio, ¿dónde puede estar? En la pupa, ¿sí? Ahí tienen calorcito, tienen lugar donde estar y tienen alimento. Entonces, por eso van a querer entrar ahí, ¿sí? Entienden, digamos, como la dinámica de las plagas en general. Puede construir madrigueras, utilizar cualquier refugio, por eso se tiende a vivir muy cerca de las provisiones del hombre, cuando no directamente en medio de ellas, ¿sí? Puede estar cerca o puede. Es principalmente nocturno, esto es sumamente importante, ¿sí? Pero el grado de actividad nocturna varía según los individuos, ¿sí? Y la cantidad recorrida disponible, ¿sí? Ver ratones durante el día no significa necesariamente que haya una alta densidad de individuos. Vivo se dejó de grabar, así que voy a poner a grabar. Ok. Ahí te Ahí avisa que estamos. estoy grabando. Sí. Perfecto. Bien, me decía, para las cuestiones prácticas, nosotros vamos a ver más movimiento, ¿sí? Más actividad a la noche que en el día, ¿sí? Sigamos un poquito más. Se alimenta de varios tipos de alimentos, prefiere las semillas y los granos, ¿sí? También manteca, chocolate, mantecol, fiambres, algunos de estos se utilizan como atrayente, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco eso. A diferencia de las ratas, el ratón casero puede vivir aunque disponga de poca agua en el ambiente y aún sin agua, ya que obtiene el agua a partir de los alimentos. Puede reproducirse durante todo el año, aunque los individuos que viven en ambientes al aire libre lo hacen generalmente en primavera-verano, o sea, donde hay más temperatura. Así la hembra puede tener de 5 a 10 partos por año, el periodo de gestación dura entre 19 y 21 días, o sea, vuela, y cada aparición tiene entre 4 y 7 crías. Vayan sacando las cuentas de la cantidad de roedores que se podría generar con una sola pareja. ¿Sí? Y a su vez, los roedores se desarrollan muy rápidamente a nivel sexual, entonces rápidamente se empiezan a reproducir las diferentes generaciones.
Entonces, ¿cuál sería un poco la conclusión de esta parte y después de las partes siguientes? Nosotros tenemos que evitar, digamos, que entre un roedor en principio, y si entra, que no tenga lugar donde anidar. Porque si anida, si genera el nido y se reproduce, estamos más que complicados, ¿sí? Por eso es sumamente importante, lo han visto un poco con Mónica, el tema de cómo tiene que ser el establecimiento. O sea, no tiene que tener recovecos, no tiene que tener lugares de difícil acceso, porque ahí es donde va a entrar el roedor y donde nosotros no vamos a poder acceder tan fácilmente. Se va a reproducir y estamos complicadísimos, ¿sí? Les cuento esto por experiencia, por lugares en donde no estaba pensado para la producción de alimentos y era un foco, digamos, potencial de anidamiento y por ende supervivencia de roedores. Entonces, como primer conclusión, ahí tenemos que ver cómo es el establecimiento, dentro del establecimiento, dentro de la pupa, que no haya recovecos, que no haya lugares donde yo no pueda llegar para limpiar, observar por lo menos, ¿sí? Que no haya lugares recovecos. Eso es sumamente importante. ¿Dónde puede llegar a ocurrir esto? Si nosotros queremos hacer una pared de Durlock, por ejemplo, el Durlock se puede romper fácilmente y tiene, digamos, un lugar hueco importante. Entonces, el roedor generalmente lo que va a hacer es, si encuentra este tipo de paredes, va a romper el Durlock y listo, tiene un lugar en los cuales nosotros no podemos acceder, no se puede limpiar y se puede reproducir tranquilamente. Uno puede decir, bueno, le cierro el agujerito. No, va a romper en otro lugar. Y va a romper en otro lugar y en otro. Entonces, por eso hay que evitar, en lo posible, utilizar Durlock para hacer separaciones en las plantas de cualquier planta alimenticia, puntualmente en el caso de pupas. Si no hay posibilidad, tenemos que ver la forma de que no se generen estos puntos muertos. Eso es sumamente importante. Bien, entonces el ratón casero son más activos durante la noche. Los ratones suelen hacer sus nidos en el suelo o viven en madrigueras, pero a veces pueden trepar y aprovechar los huecos de las paredes, esto es lo que le decía yo, cartonajes, todo lo que sea cartón de los productos almacenados, chatarras, etc. Entonces, si entra un roedor, va a ir al lugar de cajas. O sea, si tenemos lugar de almacenamiento de material de empaque, va a ir a las cajas o va a ir a un lugar en donde se pueda hospedar, ¿sí? Sin que se den cuenta muchos, digamos, ¿no? O sea, nosotros puntualmente. Bien, entonces, sigamos. Chatarras, también, ¿no? Todos los lugares donde se pueda esconder el roedor, lo va a hacer. Entonces tenemos que tratar de eliminar eso, tanto externamente como internamente en el establecimiento. Bien, el crecimiento está limitado por el refugio, alimentos y la humedad que se tenga. En el caso de que sean condiciones favorables, va a empezar a reproducirse, ¿sí? Con lo que las contaminaciones de productos por orina, ¿sí? O por heces, por materia fecal, serán frecuentes. He visto productos, y también productos terminados, con contaminación de materia fecal. Y eso, digamos, es terrible porque es un transmisor de muchas enfermedades, tanto las orinas como las heces, o sea, la materia fecal. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con esto. La posibilidad de transmisión, como le decía, de enfermedades infecciosas intestinales, por ejemplo, de salmonela, pudiéndose producir además graves pérdidas económicas, lo que hace que el control de este tipo de parásitos sea importante. O sea, aparte de potencialmente generar alimentos que pueden generar enfermedad a la población que los consuma, obviamente va a traer aparejados pérdidas económicas. O sea, cuando tenemos una contaminación de alimentos hay que desecharlos. No hay otra forma de procesarlos nuevamente, no. Hay que desecharlos directamente. Entonces, por eso el tema de las pérdidas económicas. Bien, vamos a la segunda.
La rata común, o la llamada Ratus norvegicus. ¿Qué es? Rata noruega, también cuerpo grande y de aspecto robusto, que llega a pesar hasta medio kilo. ¿Sí? Imagínense una rata de medio kilo. Orejas pequeñas y peludas, la longitud de la cola es más corta que la del cuerpo, incluido la cabeza. El pelaje de color pardo rojizo en dorsal y blancuzco en el ventral, igual que el anterior. Vive en ambientes más variados, donde haya disponibilidad de refugio, agua, alimento, casas, granjas, silos, etc. Alcantarillas, cloacas, ¿sí? Campos, bosques, donde a menudo se la confunde con la nutria, ya que nada muy bien. Esto es sumamente importante. Nada muy bien. Además posee aptitudes físicas que le permiten acceder a las estructuras más variadas a través de roer, trepar, saltar, nadar y otras tácticas. Es un malabarista, la rata común, en este caso, ¿sí? Puede entrar por cualquier lugar. Ahora vamos a ver. Construye madrigueras, ¿sí? Es una muy buena trepadora como la rata negra. Entonces no se limita su actividad solamente al suelo, sino que puede trepar, puede entrar por el techo, puede entrar por las paredes y demás. También es de hábitos nocturnos, ¿sí? Algunos individuos pueden ser vistos desarrollados sus actividades durante el día si hay mucha cantidad. ¿Sí? Recuerden que en el tema de la rata, si vemos una rata de día, en general, cualquier rata, estamos fritos porque a la noche está minado. Los estudios indican que durante las actividades diarias, una rata se mueve en un área de entre 30 y 50 metros cuadrados de superficie. O sea, no se mueve muy lejos, se mantiene, digamos, en ese ambiente. Raramente se alejan de 100 metros. Todos estos datos que yo les doy es como para entender un poco la dinámica o cómo se maneja esta rata o este roedor. Así que en este caso la madriguera va a estar muy cerca, ¿sí? Busca agua y alimentos. Esta sí necesita agua. Es fácil en este caso entonces encontrarla, ¿sí? Este aspecto es muy importante, ¿sí? ¿Cuál aspecto? Digamos, detectan rápidamente y tienden a evitar cualquier objeto nuevo colocado en su dominio, ¿sí? Eso se llama neofobia. Este aspecto es muy importante para tener en cuenta, como se verá más adelante, cuando se colocan las trampas o cebos tóxicos para controlar las ratas, ¿sí? Entonces cualquier cosa nueva que se le coloque en su ambiente, a ella le genera cierto rechazo. Bien, come cualquier cosa, ¿sí? Hasta cañerías de plomo, por ejemplo, ¿sí? Entre la larga lista de alimentos tenemos todas las anteriores, hasta carne, ave, todo, ¿sí? Llega la ocasión de devorar, devoradora de carroña, en los basurales, o sea, la basura nos atrae muchísimo. Si bien se aprovechan el agua contenida en los alimentos, en parte necesitan de agua libre. Esto es sumamente importante para entender. Su característica reproductiva es muy similar a la anterior, gestación de 21 a 23 días, y tiene entre 6 y 12 crías, o sea, muchísimo más que el ratón anterior. Así que, vuelvo a repetir, se llega a reproducir o está este tiempo en ese lugar con su pareja y está complicado. He vivido varias infestaciones en plantas y a veces es muy difícil el combate. Por eso vuelvo a repetir y no me voy a cansar de comentarles que lo que es lo preventivo es sumamente importante, o sea, tratar de que no entren, ¿ok? La rata negra, ¿sí? Esta es Ratus ratus, tiene un peso entre medio entre los otros dos que hemos hablado, ¿sí? Pesa hasta 250 gramos, este tiene orejas grandes y lampiñas, o sea, no tiene pelos en las orejas, la longitud de la cola es más larga que la del cuerpo, incluida la cabeza, el pelaje de color oscuro, en dorsal y gris en la parte ventral, ¿sí? Las áreas residenciales e industriales proveen un buen hábitat para la rata negra, así como la vegetación a las orillas de los arroyos y lagunas. A diferencia de la rata parda, tiende a vivir en lugares elevados, como excelente, entonces se lo considera excelente trepadora, ¿sí? Que es a menudo y vive en árboles o cercanos de plantas. La rata negra frecuentemente ingresa en las
edificaciones a través de los techos, cableados, servicios públicos, los cuales utiliza para desplazarse de un lugar a otro, ¿sí? Básicamente es como una ardilla. Generalmente es más agresiva, ¿sí? Y en ocasiones se encuentran ambas especies conviviendo, por ejemplo, en edificios de varios pisos donde las ratas comunes habitan el primer piso y las ratas negras los pisos superiores. También es nocturna, ¿sí? Y se desplaza con una distancia considerable desde la madriguera hasta la búsqueda del alimento. Bien. Bien, estas acumulan alimento, o sea, pueden llevarse alimento y llevarlas directamente a la madriguera. Pueden comerlas en ese momento o no. Bueno, esto lo hemos mencionado, generalmente están a alturas, se desplazan a altura, a diferencia de las anteriores. Esta sería como la que más o tiende, digamos, a manejarse en altura. Bueno, y evita también lo que son objetos nuevos. Es una especie omnívora, o sea, come, como dijimos, cualquier cosa. Esta no incluye carne, como la noruega, ¿sí? Y también requiere disponer diariamente de agua, como cualquier otra de las ratas. ¿Cómo se reproduce? 21 a 23 días y entre 5 a 8 crías por parto. Van a ver que es todo muy similar. Bueno, venimos hablando de Ratus ratus. Bueno, acá tenemos como la diferenciación en cada uno. Vamos a dejar esto para que lo sepan generalmente. Tenemos el ratón casero, la rata noruega y la rata negra, ¿sí? Todas sus características. Dijimos que la rata negra es la que más va a estar en la parte aérea. Esta puede estar tanto en el suelo como en la parte aérea, y el ratón casero generalmente se mueve por el piso. ¿Ok? Bien, todos estos roedores, y más el ratón casero y la rata noruega, necesitan, para poder moverse, de, ¿cómo decirlo? Necesitan una guía para poder moverse. No pueden, en muy raros casos, desde una habitación van a pasar por el medio de la habitación. Tiene que ser una situación muy estresante. Generalmente necesitan una guía, necesitan, digamos, orientarse, y para eso tienen los bigotes y tienen el cuerpo. Entonces, sí o sí, necesariamente tienen que estar en contacto de la pared, ¿sí? Para poder moverse, ¿sí? Porque les es más cómodo, se pueden ubicar más fácil, entonces se van a mover por las paredes. Tiene que haber un caso, vuelvo a repetir, algo muy estresante para que la rata pueda cruzar por el medio de la habitación, que la estén corriendo o lo que fuera. Si no, van a preferir constantemente ir por las paredes, por el techo o por algo que les sirva de anclaje, ¿sí? Que se puedan orientar. Entonces, vamos a usar esto para poder utilizar las trampas, ¿sí? Las trampas, ustedes van a ver que se van a ubicar en las paredes, ¿sí? O en zonas altas en el caso de que lo necesitemos. Pero van a estar en las paredes porque sabemos que el roedor va a pasar sí o sí por ahí. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los daños? Bueno, un poquito vimos, ¿no? Primero, como vector, básicamente, de enfermedades transmitidas por alimentos, las setas, y después todos los daños materiales, tanto en lo que es en alimentos como en el establecimiento en general. Es conocida la roedura de cables eléctricos, con lo consiguiente el peligro de incendios, la construcción de cuevas debajo de las edificaciones debido a los cimientos, mientras que las cuevas en diques, caminos y terraplenes provocan erosión e inundaciones. Esto es a nivel macro. O sea, no solamente van a contaminar el alimento y tener pérdidas materiales por la contaminación del alimento, sino que vamos a tener pérdidas edilicias y de equipos cuando empiecen a comer los cables, romperlos, inclusive pueden generar incendios, ¿sí? Yo escuché una vez que
se generó un cortocircuito, no se sabía por qué, y era altamente probable que eran por roedores, ¿sí? ¿Cómo se detecta la presencia del roedor? La presencia de ratas o ratones en un ambiente se puede determinar a través de una serie de signos o evidencias como se observa. Y acá es importante que lo vean, porque ni bien detectamos la presencia, tenemos que hacer algo. No podemos hacernos los sonsos y mirar para otro lado, porque después el problema va a ser peor, ¿ok? Entonces, primero tenemos que detectar su presencia, si hay o no hay roedores. La primera es la orina, las manchas de orina, húmeda o seca. Pueden encontrarse a lo largo de los senderos utilizados por los roedores o en las áreas de alimentación, aunque no puede distinguirse entre sí la orina de ratones o ratas, ¿ok? La otra es huellas o rastros. Incluyen las huellas de las patas pisadas, generalmente por ahí si hay harina o lo que fuera, por eso la limpieza es sumamente importante, o polvo, además, nosotros vamos a detectar las huellitas. Y las marcas de la cola, ¿sí? Que pueden observarse en superficies polvorientas o borrosas. El otro va a ser el excremento, ¿sí? La materia fecal, las cuales pueden encontrarse a lo largo de los caminos utilizados. Entonces vamos a ver materia fecal por donde se mueven, ¿sí? En las áreas de alimentación o cercanas a los refugios o madrigueras. Son de forma cilíndrica, esto lo deben conocer todos, pero bueno, para saberlo, son de forma cilíndrica. En el caso de las ratas, tienen entre 1 y 2 centímetros de largo y 0,5 centímetros de diámetro, ¿sí? Y los excrementos del ratón son alrededor de 0,6 milímetros, muy chiquititos, ¿sí? De largo, y pueden llegar a confundirse con los de algunos insectos, como el de las cucarachas. Entonces tenemos que identificar bien si son roedores o cucarachas. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. Básicamente, ya se los adelanto. ¿Por qué? ¿Por qué con insectos? Porque puede haber lo que se llama huevos, en este caso de cucarachas, todos acumulados, y pueden generar como si fuese una materia fecal. Lo que hay que hacer es aplastarla, y si se revienta son huevos de cucaracha, y si se aplasta son materia fecal de roedores, ¿sí? Sin embargo, los excrementos de la cucaracha tienen entre 0,3 y 0,5 milímetros de largo, y vistos bajo un lente de aumento muestran un estriado longitudinal, no importa, y los extremos achatados. Después, otra forma, a ver, entonces dijimos, vamos a ver. Primero, orina, si detectamos orina. Segundo, huellas o rastros, tanto de los pies, de las patas, perdón, o de la cola del roedor. La tercera son excrementos, sumamente importante. La cuarta son los nidos, ¿sí? Consiste en la acumulación de restos de materiales fibrosos. Papel, tela, lana, hilo, pelos, madera, telgopor, ¿sí? Eso vamos a encontrar la acumulación, y bueno, ahí es mucho más fácil, sabemos dónde está el nido, donde podemos exterminarlas en todo caso. Senderos y madrigueras comunes de observar. En el caso de ratas pueden encontrarse adyacentes a paredes, cercas y edificios, o bajo arbustos o escombros. Las ratas memorizan los senderos y habitualmente usan las mismas rutas. O sea, una vez que determinó una ruta, siempre va a utilizar la misma ruta. Bien, otro punto son las roeduras. O sea, ahí vamos 6. Orina, dijimos, indicios de huellas y las colas, materia fecal, nidos y roeduras. Esta es la quinta. Las marcas de los dientes al roer pueden ser visibles en puertas, salientes, esquinas, materiales almacenados y otras superficies. ¿Sí? El tamaño a la entrada de las madrigueras, generalmente de 4 centímetros o menos para el ratón casero, y de 5 para las ratas. O la marca de los dientes puede ser usada para distinguir la roedura entre un ratón y las ratas. Bien, básicamente, y el último, disculpen, manchas, pueden observarse sobre vigas, tirantes, cabreadas, cañerías, paredes, etc., y a lo largo de los senderos utilizados por los roedores.
Se deben a la grasitud y a la suciedad del pelaje, ¿sí? Que se produce como resultado del roce del cuerpo o de las patas con la superficie. Recuerden que yo les decía que todos los roedores se movían o necesitaban cierto contacto para poder ubicarse espacialmente. Entonces eso genera suciedad. A medida que va pasando por el mismo lugar, porque la rata o el ratón está sucio, va generando eso, ¿sí? Bien. Olores, el sexto, el séptimo ya. Pueden indicar la presencia del ratón casero. Un característico olor es almizcle de una señal clara de la presencia de esta especie. Es bastante particular el olor. Sonidos, también. La presencia de ratas y ratones puede detectarse por los ruidos. O al roer. Bien. ¿Qué vimos hasta acá entonces? Vimos cuáles son nuestros enemigos o los que queremos evitar, cómo se manejan esos, o sea, qué es lo que están buscando, cómo se desplazan siempre contra una superficie. Recuerden que las ratas pueden estar en el piso o aéreas, y la rata negra va a estar generalmente aérea. Los ratones en el piso, y la rata también puede estar o en el piso o en las partes aéreas. ¿Cómo la podemos determinar? ¿Cómo las podemos detectar? Básicamente con esto, ¿no? Con orina, con materia fecal, con cualquier tipo de huella, cualquier tipo de pelo también, las madrigueras, ¿sí? O los lugares donde anidan, las manchas que dejan por su movimiento. Bueno, un poco lo que hemos visto, olores, ¿sí? Y los sonidos puntualmente. Generalmente es una actividad nocturna, así que si escuchamos a la noche, bueno, generalmente a la noche es la que va a aparecer. En las plantas productivas, les cuento esto, para saber si hay ratas o no, generalmente se le consulta el turno noche, si hay movimiento de roedores o ratones. Más allá que hay otras técnicas, ¿no? Pero eso es un indicador como sumamente preciso. Y si lo vemos de día, estamos medio complicados, más si es una rata, porque eso significa que hay un montón, ¿sí? Si lo vemos de día. Bien, sumamente importante entonces, lo primero que tenemos que hacer, orden y limpieza, porque con orden y limpieza el riesgo de que ingrese roedores es más bajo. Si hay olor a limpio, hay olor a desinfectante, las ratas generalmente no van a querer ingresar al establecimiento. Pero si no limpiamos, no ponemos lavandina, no ponemos cloro, no ponemos ningún tipo de desinfectante, las ratas van a estar atraídas por el olor del alimento y van a querer entrar. Y si no hay orden y limpieza, es como mucho para la rata y va a querer entrar a toda costa, ¿sí? Bien, tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos? Derratización pasiva o medida de exclusión, definida como técnicas defensivas que impiden que los roedores penetren, ¿sí? Vivas y proliferen en locales de instalaciones, y se orientan a modificar las condiciones ambientales con el objeto de prevenir y limitar la expansión de dichas especies. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es unos tratamientos pasivos, y esto es sumamente importante. ¿Qué es lo que vamos a tratar acá? Es evitar de que ingresen. Eso es sumamente importante, valga la redundancia, disculpen que vaya marcándoles, pero les quiero repetir varias veces, así el concepto queda claro. Lo primero que tenemos que hacer es evitar que ingresen. Por eso se llama pasivo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, acá hay unos ejemplos que no van a, no están relacionados directamente con las pupas, a no ser que tengan alguna característica particular, pero vamos a ver algunas qué es lo que podemos hacer nosotros para esto. Por acá dice sótanos con suelos alquitranados, bueno, esto para plantas productivas, si es que tienen sótanos. Ventana de los sótanos con telas metálicas, esto vale para todo, ¿sí? Todo lo que sea tela metálica debe estar en todas las aberturas, sí o sí, en todas las ventanas. No solo para lo que es roedores, sino para lo que es insectos, ¿sí? Metálicas sólidas, cuya malla sea menor a 1 centímetro para ratas y de 6 milímetros para roedores. En este caso ya se utiliza una malla más finita para lo que son insectos,
¿sí? Una malla mosquitera. Orificio, bueno, entonces sería primero todo lo que sea ventanas con tela mosquitera. Orificios y fisuras tapados por el cemento. No puede haber orificios ni fisuras en los pisos. Después, puertas revestidas de una placa de zinc de 20 centímetros de ancho. Esto, vamos a pasarlo. Retretes con sifón, ¿sí? Esto sería importante. Todo lo que sea desagüe, ahí tenemos dos opciones. O que tenga sifón, o sea que tenga una trampa de olores, de agua, o que la rejilla la podamos nosotros poner con tornillos. ¿Por qué? Porque la rata es una muy buena nadadora y va a buscar el desagüe y va a entrar por el desagüe. Entonces, si no tenemos esa trampa, va a pasar y va a entrar por ahí. Entonces, yo lo que recomiendo es una buena tapa con, ¿cómo se llama? Con tornillos, para evitar que la pueda levantar. ¿Ok? Estos sumideros de patios con tapa pesada, lo mismo, similar a esto. Árboles separados de los edificios, hay que ver si esto se puede lograr o no. Y después una revisión periódica del suelo, de las plantas bajas de los edificios, para ver si hay roedores o no. Impedir la acumulación innecesaria de los sótanos, de elementos si es que hay sótano, y proteger todos los desagües. ¿Sí? Esto, fíjense que estamos trabajando más que nada con el alrededor del edificio y ya poniendo una traba que van a ser las telas metálicas. Entonces yo me imagino para las pupas que lo que vamos a trabajar son con todas las ventanas que tengan tela metálica, ¿sí? Mosquitera ya para poder trabajar contra los insectos. Y después, en los alrededores, si es que tenemos la posibilidad, evitar todo este tipo de agujeros, digamos, ¿no? Orificios, fisuras, proteger los desagües, ¿sí? Sumamente importante esto lo de atornillarlos, porque si no la rata puede entrar por ahí. ¿Bien? Y después las aperturas de las puertas. Las puertas tienen que ser, idealmente, la puerta que da del exterior, o sea, yo vengo del exterior, entro a la pupa. Si yo abro la puerta, no debería encontrarme directamente con la zona productiva, ¿sí? Porque si no, ahí hay una sola barrera, ¿comprenden? Entonces yo abro la puerta y encuentro la parte productiva, no sería lo más recomendable. Debería haber como una zona que ahí donde podemos tener material de empaque, podemos tener otras cosas, que no sea directamente la zona productiva. Eso hay que evaluarlo igual. Pero esa puerta es solamente de ingreso, o sea, una vez ingresado, cierran y listo. Ahí lo que hay que tener mucho cuidado es el burlete. O sea, tienen que tener un burlete, no tiene que haber una luz por donde puedan entrar los roedores, los más chiquitos, los ratones generalmente, o todos los insectos, y en este caso hablo de insectos rastreros, o sea, que se puedan arrastrar. Entonces ahí necesitamos sí o sí que no haya luz por debajo de la puerta. Estoy metiendo un poco varios conceptos. Y después tenemos la desratización activa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Acá vamos a poner métodos ofensivos, o sea que ya van a estar a la defensa, físicos, pueden ser físicos, químicos, biológicos o biológicos, cuyo objetivo es el control de las poblaciones, ¿sí? De ratas y ratones. Vamos a controlarlos. Bien, hay métodos mecánicos que van a ser las trampas de resorte o las placas pegamentosas, ¿sí? Jaulas o ratonegras, también llamadas. Entonces, esos van a ser los métodos mecánicos. ¿Ok? Los métodos mecánicos van entonces, en el caso de que el roedor ingrese, lo podamos atrapar. ¿Sí? Hay otros métodos que son métodos físicos, que es, por ejemplo, la utilización de ultrasonido para la protección de los locales muy restringidos. O sea, hay que ver dónde se utiliza este método de ultrasonido. No lo vamos a usar para las pupas, pero comentarles un poco esto. Después hay un método biológico que tampoco lo vamos a usar nosotros, pero para que lo sepan, lo que hacen es
disminuir la capacidad de reproducción de las ratas. Para ello usan básicamente cebos con sustancias que destruyen las células germinales, o sea, el testículo de la rata macho. Eso es un cebo que no mata a la rata, pero hace una castración biológica. Evita que la rata se siga reproduciendo. ¿Ok? Y después tenemos una lucha biológica, que esto no es recomendable para nada, el tema de utilizar a otros animales, pero para la industria del alimento, esto lo pongo acá directamente, pero esto se puede usar para otro tipo de industria, pero para la industria del alimento está prohibido usar perros, gatos y demás para poder atacar las ratas. Bien, y después tenemos métodos químicos. Repelentes, se trata de sustancias que son desagradables para los roedores, el tema de olores y demás. Fumigantes se utilizan para matar roedores de forma rápida ante situaciones críticas, son extremadamente tóxicos. Entonces, para este caso en particular, ahora vamos a hablar hasta dónde podemos llegar o hasta dónde puede llegar un emprendedor con una pupa y dónde va a necesitar ayuda de terceros, ¿sí? Evidentemente, para lo que son fumigantes, ya vamos a necesitar a un tercero, porque son sustancias extremadamente tóxicas y tenemos que ver cómo vamos a separar el lugar de producción y nos vamos a dedicar a atacar a los roedores. Después tenemos raticidas de dosis múltiples o crónicos, producen la muerte retardada entre 5 a 7 días de las ratas. Las ratas muertas no son visibles. ¿Por qué? Porque comen el raticida, van a su madriguera y terminan muriendo ahí. Entonces no mueren en el establecimiento, sino donde están, a no ser que, digamos, el nido esté en el establecimiento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esto también hay que tener ojo. Para las pupas no se debe utilizar producto químico, ¿sí? Raticidas y demás, dentro del lugar del establecimiento. O sea, donde se produce alimentos es prohibido el uso de productos químicos, ¿sí? Porque eso puede generar una contaminación en el alimento y matar a alguien. Entonces hay que ser conscientes de eso. Productos químicos no se pueden utilizar. Dentro del establecimiento podemos usar los métodos mecánicos, ¿sí? La trampa de resorte, ¿sí? O la plancha pegamentosa, jaulas, ¿sí? Esas tres cosas. Pero no podemos usar productos químicos. ¿Dónde vamos a usar los productos químicos? Afuera. Hay que tener mucho cuidado con los animales domésticos, porque si un perro o un gato consume también este tipo de veneno, ¿sí? Este cebo que está puesto para los roedores, también se va a morir, por supuesto. Entonces hay que ponerlos en lugares específicos donde los animales domésticos no lleguen, en todo caso. ¿Eso para qué es? Para evitar el ingreso. Entonces el roedor come fuera del establecimiento, vuelve a su madriguera y muere, o muere, digamos, en las inmediaciones, pero no ingresa a la planta. Y dentro de la planta, recuerden, solamente podemos utilizar los métodos mecánicos. Las trampas de resorte, las placas pegamentosas. ¿Qué es eso? Es un pedazo de cartón con pegamento y que está dentro de una cajita, que la vamos a llamar cebadera, con un agujero. Ahora lo vamos a ver en una fotografía. Entra alrededor y queda pegado, se adhiere. Entonces no hay un producto químico que pueda contaminar los alimentos, y en el caso del resorte, activa, puede haber un cebo, puede haber un queso, puede haber algo que atraiga al roedor, y eso lo aprieta también, pero evita, digamos, una contaminación del establecimiento. ¿Ok? Para concluir con los roedores, ¿sí? Tenemos que ver, bueno, acá hay tipos de rodenticidas, digamos, ¿no? Pero es prohibido, digamos, para los alimentos en sí. Hay que ver la localización de los cebos, que lo vamos a ver ahora, los productos utilizados, esto lo tenemos que tener registrado, ¿sí? La semana que viene vamos a ser más prácticos. Les voy a mostrar algún registro que tienen que tener ustedes, el manual que tienen que tener, ¿sí? Que después lo van a tener que llevar a su establecimiento. Pero bueno, les voy adelantando como para que lo vayan procesando. Las cantidades que se utilizan, la flecha de aplicación,
el grado de infestación, si es que hay, observaciones externas, ¿sí? Entonces, un poco de roedores es eso. Bastante, pero tenemos que aprender a entenderlos para saber cómo atacarlos. Y como les digo, y los voy a decir de acá hasta que terminemos, lo más importante es la prevención, y dentro de la prevención, más allá de que queremos evitar que ingresen, es limpieza y orden, ¿sí? Tiene que haber un olor a limpio, ¿sí? Listo, Mónica, hacemos, vos dirás. Mira, Gus, acá solamente creo que hay una pregunta en el chat que dice si los ratones son las lauchas. No te escuché, disculpame. La pregunta Sí, las dice lauchas. si los Sí, ratones sí, son sí, las las lauchas. lauchitas. Sí, las lauchas. Que nosotros las vemos chiquititas y van rápido. No hay que confundir una rata recién nacida, digamos, de una laucha. Se diferencian. Ahora después vamos a ver algunas fotografías. Pero bueno, en general ustedes tienen que conocer, más allá de si diferenciar entre ratones y ratas, cómo poder evitar, digamos, el ingreso y cómo poder manejarlas en todo caso, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a cambiar un poquito para no extenderme con el tiempo. Esto es sumamente importante, también se lo vamos a enviar. Va a ser un checklist, ¿sí? De lo que tendríamos que tener nosotros. Por ahí algunas cuestiones no van a faltar en terminar de comprender, pero se los quiero dar para que ustedes se puedan llevar esto como herramientas y chequear ustedes o verificar ustedes a ver si esto lo tengo, no lo tengo. A ver, voy a preguntar esto para la próxima clase, ¿sí? Y la siguiente clase, lo que no podamos terminar de ver hoy, lo terminamos de ver la semana que viene, la parte teórica, y como les comentaba, vemos la parte práctica. Vemos el tema del manual, ver un poco los registros, así se llevan, digamos, las herramientas para poder llevar a cabo el manejo integral de plagas en sus emprendimientos, ¿ok? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es compartirles un Word, ¿sí? Vamos a ver en conjunto, ahí lo pueden ver. ¿Se ve? Sí, Gus, perfecto. Perfecto. Bien. Esto es lo que lo vamos a enviar y vamos a hablar. Un poco mi experiencia, auditor de normas internacionales, ¿sí? De grandes empresas, de PYME también, un poco un bagaje importante, y esto es como que le hago un resumen a ustedes para que los tengan en cuenta para sus establecimientos. ¿Sí? Vamos a ir leyendo punto por punto y qué significa. ¿Ok? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tendrán que estar viendo ustedes? Fíjense que me adelanto un poco a la parte práctica, para poder llevarse estas herramientas. Después volvemos un poco a la teórica. ¿Okay? Este checklist consta de 5 puntos, ¿sí? Que es lo que vamos a tener que tener nosotros como base para poder manejar este nivel de, ¿cómo se llama? Manejo integral de plagas. Discúlpenme, me fui un poco porque alguien levantó la mano. Patricia, levantaste la mano. No sé si querés consultar algo. O levantaste la mano sin querer. Bueno. Sigamos entonces, arranquemos. Bien, son 5 puntos, ¿sí? El primero tiene que ver con el procedimiento. Dice, ¿no? Acá, el 1.1. Se debe contar con un procedimiento escrito, propio. ¿Qué significa propio? Que sea propio de la empresa, o sea, de la pupa en este caso. ¿Y qué tiene que tener ese documento escrito? No se preocupen que la próxima vamos a ver algunos ejemplos. Tienen que detallarse todas las actividades que se realizan para la prevención y o control de plagas de acuerdo a una evaluación de cuáles son las plagas y los riesgos que hay en el lugar. Entonces, lo primero que tiene que aparecer en ese documento es, en mi establecimiento pueden haber roedores, pueden haber insectos voladores, pueden ser moscas, mosquitas, que eso es lo que nos falta ver todavía. No puede haber animales domésticos, bueno, tiene que estar todo escrito, digamos, ¿no? De todas las cuestiones qué plagas pueden haber, que se llaman plagas objetivos, en este caso,
¿Y qué hago yo para evitar, digamos, que las plagas ingresen al establecimiento? Bueno, ahí van a decir, todas las ventanas cuentan con tela mosquitera, ¿sí? La puerta cuenta con, ¿cómo se llama? Ay, por Dios, lo que abajo de la puerta se me Burlete. fue. Burlete, Burlete. burlete. Cuentan con burlete. Ya estoy mareado. Cuentan con burlete, las paredes son lisas, bueno, todo lo que ya vieron en lo que es manipulación de productos, manipulación de alimentos. Y bueno, algunas cuestiones más que vamos a ver en breve. Los desagües se encuentran cerrados. Bueno, un poco lo que estuvimos viendo para roedores, más lo que vamos a ver para insectos. ¿Ok? Ahí tienen que estar todo escrito qué es lo que se va a hacer. Y después dice que, y después también las cuestiones de monitoreo, que todavía no la vimos, pero estas trampas, cada cuánto voy a revisar las trampas, etcétera, etcétera. O qué trampas tengo en el establecimiento. Tengo trampas pegamentosas que se ubican dentro del establecimiento. Afuera del establecimiento tengo trampas con sebo, ¿sí? Sebo químico, ¿ok? Bueno, un poco descripto todo lo que nosotros haríamos o que estamos haciendo para prevenir el ingreso de plagas. Verificar en este documento si se contempla claramente la frecuencia. Eso es una cuestión que tenemos que nosotros diferenciar. ¿Qué significa esto? ¿Cada cuánto yo voy a revisar, por ejemplo, las trampas que voy a tener que tener? Alguna trampa la voy a tener que tener, ¿sí? ¿Cada cuánto la voy a revisar? Bien, entonces dice la frecuencia de revisión y la evaluación de los dispositivos de control, que ahora después lo vamos a ver. Acá, para las pupas, máximo cada 30 días. ¿Sí? No puedo extenderme más de 30 días, eso es lo recomendable. Cada 30 días yo voy revisando las trampas y las voy a ir registrando, no se preocupen, eso lo vamos a ver, pero tienen que estar escritos, ¿sí? Y las responsabilidades, o sea, ¿de quién es responsable? En el caso de las pupas, esto lo vieron con Mónica, pero se lo resalto, tenemos como dos responsabilidades hasta dónde podemos llegar nosotros. Todo lo que es preventivo va a ser nuestra tarea. Hasta podría llegar a ser alguna aplicación de producto químico, pero de venta masiva, digamos, ¿no? No que yo voy a un lugar específico a comprar un veneno, sino que esté aprobado, ¿sí? Pero que yo pueda utilizarlo. Puede ser un gel para cucarachas, gel para hormigas, ¿sí? Alguna aplicación bien puntual, estos cebos para roedores, pero en la parte externa, ¿sí? Después todo placa pegamentosa, que lo podemos utilizar dentro de la planta, o las trampas mecánicas, ¿se entiende? Y después, una vez pasado esa situación, cuando ya vemos que hay infestación, o cuando hay muchos insectos y vemos que no hay forma de poder atacarlos, ahí vamos a necesitar de un tercero que esté habilitado para utilizar otro tipo de producto para que nos dé una mano. Pero eso sería como una segunda instancia, ¿ok? Tenemos como dos instancias. Nosotros nos vamos a enfocar en la primera instancia, ¿sí? En la que podemos manejar nosotros, ¿ok? Entonces ahí hay que verificar que cada 30 días nosotros tenemos que hacer sí o sí ese monitoreo o esa revisión de las trampas. ¿Bien? El segundo punto puse que no aplica, ¿sí? Pero ahí vamos a hacer una salvedad. Recién acá vamos a ver que tenemos como dos instancias. La instancia en donde la persona que trabaja en la pupa, el dueño o el empleado que trabaja en la pupa, va a llevar a cabo las actividades de manejo integral de plagas y después cuando sobrepasa eso, una empresa tercera. Si la empresa es tercera, ¿sí? Ahí sí le vamos a pedir una habilitación, ¿sí? Si es una empresa tercerizada. Si es un responsable interno, lo voy a marcar acá, para la pupa no se va a necesitar. ¿Por qué no se va a necesitar? No se va a necesitar porque se entiende que las medidas que se va a llevar a cabo, estas medidas preventivas, e inclusive la aplicación del producto químico, es de manejo generalizado y son dosis que están controladas, que se puedan manejar, básicamente, que uno en la casa pueda manejarlo, que son
domisanitarias, por eso de una manera, ¿sí? Que son manipulables a nivel hogareño. Entonces lo podemos usar para el establecimiento también. Recuerden algunas cuestiones que estuvieron viendo ahí con Mónica, la vamos a repasar la próxima, para que eso que es sumamente importante, el manejo de productos químicos, lo tengan claro, ¿sí? Y sea, digamos, relativamente fácil de utilizar con todas las precauciones que vamos a volver a resaltar. Si nosotros pasamos esa instancia que le estoy comentando, sí le vamos a pedir a esta empresa tercera una habilitación. Habilitación municipal, habilitación provincial o lo que fuere, ¿sí? Para que pueda manejar estos productos químicos y nosotros tener el aval de que contratamos una empresa que sabe lo que está haciendo, ¿ok? Ese sería el punto 2, que no aplicaría si lo hacemos nosotros. Pero si es una empresa tercera, sí hay que pedirle la habilitación, ¿ok? El tercer punto, dispositivos de control. O sea, tenemos que tener dispositivos, tenemos que tener trampas, para poder verificar si hay o no hay, si se atrapa o no se atrapa, lo que fuera. ¿Qué vamos a ver? Primero, verificar que todos los dispositivos de control o de monitoreo estén identificados. O sea, van a tener que tener un número, una letra, algo. Tienen que, para poder después nosotros en el registro decir a qué trampa me estoy refiriendo, a la trampa número 1, a la trampa número A, o lo que fuera. ¿Ok? Tienen que estar protegidos, idealmente fijos, no puedo patearlo y que se mueva para todos lados, por eso ahí dice fijos, tenemos que tratar de que estén fijos. Si no se puede, bueno, veremos de cuidarlos, porque uno cuando baldea puede tirarlos, ¿entienden? O pueden terminar la trampa en cualquier lugar. Razonablemente limpios, no obstruidos, o sea, no puede haber algo que lo esté tapando al dispositivo, y en buenas condiciones para cumplir su función. O sea, que no esté roto, que esté en buenas condiciones. Bien, después, verificar que cuente con la cantidad necesaria de dispositivos mínimos que son. Ojo, ahí escuchen lo que necesitamos como mínimo. Trampas mecánicas o pegamentosas en el interior. O sea, adentro vamos a tener trampas mecánicas o pegamentosas. ¿Y para qué es esto? Para roedores. Si son trampas mecánicas, o sea, la del resorte, que el roedor entra y lo atrapo, eso van a ser exclusivamente para roedores. Pero si son trampas pegamentosas, que sería lo mejor, va a tener un cartoncito dentro de la caja, ahora lo vamos a ver en una imagen, y el roedor va a pasar y se va a pegar. Pero también los insectos rastreros, algunas hormigas, alguna cucaracha, pueden pasar por ahí y quedarse pegada. Entonces tiene como una dualidad del uso, para roedores por un lado y para insectos por el otro. Entonces, si tendríamos que elegir alguna de esas, yo iría por las pegamentosas, porque también voy a detectar si hay insectos, ¿entienden? Rastreros. Entonces, para el interior, trampas mecánicas o pegamentosas. Cebos químicos para roedores en el exterior, exclusivamente en el exterior. Ahí tenemos que ver si tenemos exterior, si tenemos patio, si hay posibilidad. Lo ideal es que podamos tenerlos, que podamos tener ese patio externo, pero hay que ver cada uno de los casos en particular, ¿sí? No se vuelvan locos con esto. Si no hay patio externo que rodee la pupa, no hay problema, pero si lo hay, está bueno hacerlo, porque ahí reducimos la posibilidad de que el roedor ingrese. El roedor primero va a pasar por esa trampa, va a agarrar ese cebo y se va a morir antes de ingresar al establecimiento. Es como una barrera más que nosotros tenemos, ¿sí? Ojo con los animales domésticos, por eso ese veneno tiene que estar adentro de un cebo, adentro de una caja, con, digamos, los agujeritos por dentro del roedor, y no pueda entrar el gato y no pueda entrar el perro, porque si no se va a comer veneno y nos vamos a quedar sin mascota, ¿ok? Mascota, hay que tener cuidado también con los chicos chiquitos, que no pueden meter la mano y después comer eso. Entonces hay que analizarlo muy bien si lo vamos a poner o no, ¿sí? Yo ahí, alarma. Ojo que estamos trabajando con veneno, ¿sí? Y después, trampas de luz UV. No sé si conocen las trampas de luz UV, todavía no llegamos a insectos, pero las vamos a ver.
son trampas que van a atraer a los insectos y tienen que tener una placa pegamentosa. Entonces los atraen y se pegan los insectos, ¿sí? Tiene que haber trampas de luz pegamentosas, no tienen que ser del tipo insectocutores. ¿Saben qué son las trampas insectocutores? Antes se utilizaba eso, o hay una herramienta manual también, por ejemplo para las moscas, que cuando uno toca la mosca les da un golpe eléctrico, ¿no? Entonces la rostiza a la mosca o al insecto. Que puede ser manual, digamos, ¿no? Pero puede ser una trampa que esté fija, entonces cuando la mosca se acerca, ¡pum!, explota. Literalmente explota, electrocutada. Entonces, como explota, puede ser expulsada, y si nosotros estamos amasando, por ejemplo, y explota y cae ese insecto, puede haber una contaminación. Entonces, por eso no tiene que ser insectocutora, porque si no, es peor, digamos, la cura que, digamos, la enfermedad. En este caso, tendría que el insecto ser atraído, porque la luz UV lo va a atraer, y después se va a pegar en la placa. Entonces no hay posibilidad de que se caiga en el alimento. ¿Comprenden? Entonces, por lo menos esos dos dispositivos, las trampas mecánicas o pegamentosas dentro del interior, y las cebaderas en el exterior, si es que las vamos a utilizar, y después las trampas luz UV dentro del establecimiento. ¿En qué zonas? En las zonas más críticas. Ahora vamos a discutir cuáles son las zonas más críticas. Bien, esto no se aplica, ¿sí? Generalmente no se aplica, pero lo dejé. ¿Por qué lo dejé? Todavía no lo hemos visto, disculpen, pero no quiero que se lleven esta herramienta. Después la terminamos de digerir en la próxima clase, pero no quería que se vayan sin nada, por eso me adelanté un poquito. En el caso en que el establecimiento utilice frutos secos, por ejemplo maní, nueces u otros frutos secos, cereales también, debería ser fumigado, dicen las áreas de almacenamiento de materias primas. Y ahí lo que hago es un paréntesis. Si nosotros vamos a tener ese material, lo tenemos que usar relativamente rápido. Después vamos a ver por qué. Porque si acumulamos mucho material, mucho maní, muchas nueces, muchos cereales también, mucho tiempo, que para una pupa no debería ser un problema, porque deberían estar consumiendo las materias primas rápido. No van a tener un local grandote, entiendo yo, acumulando mucha materia prima. Porque si es así, con el tiempo se puede generar otro tipo de contaminación que viene con esa materia prima, pero necesita bastante tiempo en desarrollarse, que es, por ejemplo, la polilla o la plodia, digamos, ¿no? Y eso es un problema, eso es una contaminación importante que se quiere evitar. A ver, si nosotros vamos a acumular este tipo de productos mucho tiempo, que no debería ocurrir, ahí sí vamos a necesitar del tercero. Recuerden esto de las dos intervenciones. Nuestra intervención con ciertas actividades preventivas y algunas reactivas, pero muy poco, y después la empresa tercera que va a actuar en estos casos. Como es una pupa, no se espera que tenga mucha acumulación de materia prima almacenada, por ende, por eso puse no se aplica. Pero puede ocurrir que si tienen mucha materia prima y de este tipo, cereales y frutos secos, pueda haber algún tipo de contaminación. ¿Qué les aconsejo? Además, Gus, está bueno que lo vayan teniendo en cuenta porque tal vez muchos vayan progresando y tal vez más adelante pasando a otras escalas, así que está bueno hacer la mención. Por eso lo dejé para poder remarcarlo, ¿sí? Si bien no aplica directamente a la pupa, porque se entiende que va a ser un establecimiento artesanal con ciertas dimensiones y con no tanta acumulación de materia prima, si ustedes siguen creciendo, en algún momento van a necesitar otro tipo de manejo integral de plagas que se lo va a tener que dar un tercero. ¿Sí? Arranquen, yo levanto la mano, arranquen ustedes, por supuesto, para tener menos costos y demás, pero después si el negocio sustenta, digamos, sustentable, y tienen que crecer y demás, ahí sí vamos a necesitar un tercero. ¿Ok? Bien, después, verificar que se realiza el control y el registro de acuerdo a lo indicado en el procedimiento. El procedimiento es algo escrito, que va a decir, cada 30 días yo voy a revisar todas las trampas. Y después,
para demostrar que eso lo estoy haciendo, tiene que haber un registro, tiene que haber un papel que te diga, tal fecha revisé. Después, en los 30 días, volví a revisar. ¿Entienden? Y tienen que estar escrito. Si no está escrito, lo que no está escrito no existe, dicen. ¿Sí? Acá en la pupa se puede perdonar algunas cosas porque es un establecimiento chiquitito que recién arranca, pero yo les voy a decir cómo deberíamos trabajar para no tener ningún tipo de problema, ni con la autoridad sanitaria, ni con nosotros. ¿Sí? A ver, ¿revisé o no revisé? A ver, ¿cuándo lo...? Bueno, si lo tenés registrado, vos sabés cuándo tenés que volver a revisar o no. Entonces, esto lo que nos va a permitir a nosotros es un orden. Entonces, más allá de mostrar las cosas a la autoridad sanitaria que va a venir a inspeccionarnos, tenemos que tener un orden nosotros. Así nos podemos como olvidar de esas cuestiones, ¿no? Relativamente estoy hablando, ¿no? Entonces, si lo tenemos bien ordenado, nos vamos a facilitar mucho el laburo y concentrarnos en el laburo de producción y de venta, que es sumamente importante para cualquier negocio, ¿no? Así que bueno, eso lo tenemos en cuenta, el registro, ¿sí? Tenemos que chequear que estamos haciendo las cosas como dijimos que debemos hacer. Después, se verifica la ausencia de plagas en el interior del edificio. No debe haber plagas en el interior del edificio, ante la auditoría o la inspección que estamos viendo nosotros. ¿Sí? Eso, por favor, no debe haber ningún tipo de plagas. En el exterior, predio externo, no se observa presencia de plagas, que se observa presencia de plagas, pero un posible ingreso de la misma al edificio está controlado mediante MIP o cerramiento o su exclusión. MIP es manejo integral de plagas. O sea, si ven plagas en el exterior, tiene que haber después alguna metodología para poder controlarlas si es en el caso de que ingresen. Por ejemplo, con las trampas de luz, para lo que es insectos. Después, el otro punto es, no debe permitirse ni observarse durante el recorrido, ¿sí? Que va a ser el auditor o el que va a inspeccionar, mascotas o animales domésticos. Puntualmente ahí en la planta productiva. Podemos tener animales, pero tenemos que estar separándolos, ¿sí? Si lo hacemos en nuestras casas. ¿Ok? Eso es sumamente importante. El cuarto punto, tenemos que tener un plano. ¿Sí? Es un dibujito, un croquis de todo nuestro establecimiento, de toda nuestra casa, todo nuestro terreno, sería ideal, en donde nosotros vamos a indicar dónde están las diferentes trampas. Entonces, acá hay un indicador que nosotros vamos a utilizar como para poder guiarnos. Dice, verificar que cuenta con un plano. Acá dice fecha de revisión, o sea, ¿qué es eso? Si yo actualicé el plano, tiré una pared, puse otra pared, o puse otro tipo de elemento, o otra trampa y demás, tengo que actualizar el plano. Entonces, por eso tiene que tener una fecha de revisión. Para que diga, bueno, esta es la última revisión, esta es lo que vale. Que detalle la ubicación de los dispositivos. Y de acuerdo a la identificación, verificar que coincida con la realidad. Eso lo tiene que hacer, digamos, el que inspecciona. Agarrar el planito y ver que estén todas las trampas que dice que está en el plano. Tanto las trampas UV como las trampas cebaderas. ¿Sí? Las trampas UV se compran, ¿sí? Y las trampas cebaderas también se compran. Uno lo puede comprar y lo puede, digamos, llevarlo uno mismo. ¿Qué es lo que se debe evaluar en la ubicación? Cebos químicos. ¿Dónde van los cebos químicos? En el exterior. Nunca en la planta, ni en el almacén, tampoco. Donde se almacenan los materiales, tampoco. Siempre tiene que ser en la parte externa. Solo en áreas externas y manteniendo al menos una distancia entre 20 y 30 metros de una trampa a la otra. De acuerdo al riesgo que tenga la zona. Si hay más cantidad de roedores, tenemos que poner más trampas más pegadas. Pero mínimamente entre 20 metros tienen que estar separadas, ¿sí? Y tienen que ser todo el perímetro, ¿sí? Si es posible, por eso hay que analizarlo, porque si la pupa está dentro de una casa y no hay posibilidad de poner eso, bueno, lo evitamos. Pero vuelvo a repetir, entonces si lo evito, ¿por qué ya no lo saco y listo? Y porque la verdad que a veces es interesante tener eso, dependiendo del lugar, dependiendo qué vecinos tenemos, un montón, porque es una trampa que me va a parar un poco las cosas.
Bien, trampas mecánicas o pegamentosas. Estas sí recuerden que van al interior, ¿sí? Como mínimo a ambos lados de los accesos del lado interno. ¿Qué significa eso? Por cada puerta, que debería haber una puerta o dos puertas al menos, de ingreso y salida, o ingreso y salida en el mismo, una que tenga una puerta y yo entro al sector de almacenamiento, o en el peor de los casos al de producción, debería haber otra puerta más. Ahí, ni bien entro, en cada uno de los lados tiene que haber una trampa. Porque, ¿qué pasa? El roedor ni bien entra, ¿qué va a buscar? Una pared para poder moverse. Entonces nosotros le tenemos que poner el cebo ahí nomás. Ni bien se abre la puerta, el roedor va a buscar una pared, va a ver un agujerito y va a entrar, ¿sí? Y ahí va a quedar atrapado. Entonces, si un roedor ingresa, estas trampas que van a estar al costado de la puerta la van a poder agarrar. Entonces, sí o sí tienen que haber en ambos lados de cualquier abertura, que dé directamente al exterior, y después ubicadas cada 15-20 metros una de otra. Siempre en las paredes. Trampas para roedores o trampas pegamentosas, que también recuerden, se pueden utilizar para insectos rastreros. ¿Ok? Y después, las trampas de luz, también pegamentosas, o sea que tengan una plancha pegamentosa, ubicada en los sectores críticos, alejadas de las aberturas que dan al exterior, ¿sí? Alejadas del producto, lo suficiente para que no puedan caer restos de insectos sobre el mismo si es que se despega. Se deberá evaluar la ubicación de dispositivos sea efectiva. Por ejemplo, esto es importante, no puede superar los 2 metros de altura. Entonces, ¿ahí qué vamos a usar? Y vamos a utilizar una trampa cada una de las habitaciones, cercano a las áreas críticas de producción, pero siempre en las paredes pegadas a las trampas. Puede haber una, dos trampas, una en el almacén y otra en la zona productiva, no tan cerca del sector envasado, porque ahí se puede contaminar con los insectos, sí contra la pared y pegado a una altura entre 1,80 a 2 metros máximo. Si yo subo más la trampa, no va a ser efectiva, porque los insectos vuelan a una altura en promedio de 1,80 a 2 metros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Y por último, el punto 5, ¿qué piden? Los registros. Porque lo que va a hacer el inspector que vaya, le va a ver, bueno, a ver, mostrame los registros, le van a decir. ¿Qué son los registros? Son papeles que dicen qué hicieron, en qué fecha, en qué hora, y qué resultó. Si hubo insectos, no hubo insectos, si atrapé roedor, no atrapé roedor, ¿entienden? Todos los registros. Verificar que cuentan los registros de monitoreo, ¿sí? Que cuenten con registros. Bueno, acá es un poco más amplio, análisis de causa. Esto es como demasiado, digamos, ¿no? Pero por lo menos que se evidencie que hay registros. Eso es sumamente importante, porque eso le da como robustez a su sistema. O sea, que ustedes están demostrando que yo hago las cosas, básicamente. ¿Sí? ¿Qué cosas hago? Lo que dice el procedimiento acá arriba. No se preocupen, la semana que viene vamos a mostrar un procedimiento modelo y los registros modelos como mínimo que deberían tener. ¿Sí? Así ustedes se llevan las herramientas y puedan implementarlas. ¿Ok? Bueno, este checklist, Mónica, te lo voy a pasar y después podés hacer difusión de ellos. Así ellos por lo menos van revisando lo que tienen y lo que no tienen. ¿Sí? Muy bien. ¿Quedó claro esto? ¿Estamos? Bien, y ahora lo que vamos a hacer es seguir un poquitín más. ¿Sí? Un poquitín más, me quedan 10 minutitos. Vamos a ver un poco de insectos, que es sumamente importante. Así, así la próxima clase podemos terminar. Yo tengo una mosca dando vuelta, hablando de insectos. Bien, ¿estamos ahí? Se ve, ¿no? Bien. Lo primero que vimos fue entonces roedores. Ahora lo que vamos a ver son insectos. Dice conjunto, desinsectación. Como el otro era desratización, este es desinsectación. ¿Qué vemos? Es un conjunto de medidas
frente a la presencia de insectos en las instalaciones y los productos alimenticios, y ahí lo que diferenciamos eran dos tipos de insectos. Los reptantes, o los rastreros, también llamados así, los que se arrastran, los que reptan, y los voladores, ¿sí? Los que vuelan, valga la redundancia. Bien, vamos rapidito con esto, si los conocen, pero muchos lo van a conocer ya. Voy a minimizar un poco esto. Primero tenemos la cucaracha, ¿sí? La cucaracha que mide en el orden, hay diferentes tipos de cucarachas, hay de todo, pero en general miden entre 3 a 7,5 centímetros. Se conocen más de 4.500 especies de cucarachas. Si ustedes no lo saben, una de las criaturas que más antigüedad tiene sobre la faz de la Tierra es la cucaracha, porque pudo resistir todo. Entonces está desde años prehistóricos en la Tierra, porque tiene esa capacidad de soportar un montón de adversidades y es la que más vida tienen en nuestro planeta, por ejemplo. Entonces por eso hay tantas especies. Bien, conocen a la cucaracha, ¿sí? En general. Acá le voy a dejar un poco de descripción para cómo son, ¿sí? Las cucarachas. Viven en una amplia diversidad de ambientes, ¿sí? Generalmente buscan ambientes más húmedos y cálidos, entonces hay que fijarse, digamos, estos ambientes húmedos y cálidos donde pueden estar, y, digamos, cuál es lo primero que tenemos que hacer. Y esto se lo voy a remarcar y va a aparecer un disco rayado. Limpieza y orden, ¿sí? Desinfección también. Entonces ahí vamos a evitar. El 90% de las infestaciones y demás se logra con esto, con limpieza y orden, ¿sí? Sumamente importante. Entonces ya no es un lugar lindo o que atraiga a la cucaracha. En cambio, si dejamos material sin limpiar, sin lavar, el piso sin barrer, las paredes sucias, las cucarachas en general o los insectos se van a hacer un festín. Entonces, por eso es sumamente importante, y vuelvo a resaltar, el orden y la limpieza. ¿Ok? Acá hay algunas de las cucarachas más conocidas, ¿sí? Bueno, acá tenemos otras. Bueno, y tenemos diferentes descripciones que no quiero, digamos, entrar en ese detalle, pero sí vamos a ir a lo más común, ¿no? Vamos un poco más adelante, esto se los puedo dar para que lo lean, no hay problema. La cucaracha alemana es una de las que vamos a ver en particular. Voy a avanzar un poquito. Para la próxima vamos a resumir un poquito esta parte, así les queda bien claro. Después tenemos otra, que es la americana, ahora vamos a ver en fotografía. Y lo que hacen las cucarachas, no sé si lo han visto en alguna vez, para poder reproducirse, utilizan ootecas. Ootecas son como una cápsula con muchos huevitos adentro, en este caso 16. Lo tienen que haber visto en algún momento, es algo pegado sobre la superficie, es como una cápsula, y que adentro de esa cápsula tienen huevitos. Es chiquitito, ¿sí? Pero pueden poner muchas ootecas, y cada una tiene 16 huevos en este caso, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en fotografías. Acá tienen las cucarachas clásicas, la americana, la oriental, la germánica. Las germánicas son las chiquititas y las que se mueven muy rápido. Bueno, todas se mueven rápido, pero las germánicas tienen mayor velocidad. Y estas también vienen por infestación. Estas las conocen a todas, en realidad. La americana, la más grande, son las de los desagües. ¿Vieron cuando abren un desagüe y aparece una cucaracha grande? Bueno, esa es la americana. La oriental también puede aparecer en estos lugares, es mediana, y la germánica aparece en cocinas, aparece si no hay buena limpieza, si hay mucha acumulación de materia prima, como les explicaba al principio, pueden empezar a aparecer cucarachas también, ¿sí? Acá está la ooteca, ¿sí? No sé si la pueden ver ahí, y dentro de eso, acá tienen otra ooteca, y depende cómo es la ooteca, vamos a saber de qué especie estamos hablando.
Esto es para los más especialistas, en realidad, ¿sí? Pero si nosotros vemos esto, primero tenemos que eliminarlo, por supuesto, porque si no, nos van a infestar, y nos dice que tenemos alguna contaminación de cucarachas, ¿ok? Lo importante de cucarachas, después lo resumimos, pero lo importante de cucarachas es que van a sobrevivir a un montón de cosas, por eso existen actualmente más de 3.500 especies, 4.000 habíamos dicho. Vamos a tener estos 3 tipos, buscan humedad, ¿sí? Por eso tenemos que preferir, una vez que se limpió todo, o dejar secar, utilizar lavandina, desinfección, para que lo que quede húmedo quede con lavandina y que no sea un atrayente de insectos, y se termine secando y sea, digamos, fácil. Y no buscamos ambientes cálidos. O sea, la combinación de cálido con húmedo me va a generar esto, y más si tienen alimento, ¿sí? Ojo con eso. Vuelvo a repetir, limpieza y orden, para todos van a tener eso, y desinfección, ¿sí? Moscas. Creo que vamos a cortar acá, Mónica, porque ya entramos en otros insectos. Sí, ya Y estamos sobre la hora. no quiero pasarme, pero sí quiero, voy a salir un poquito de esto, para darles como un resumen y de lo que se viene en la próxima clase. Por favor, no falten, porque ahí creo que va a ser la más enriquecedora. Si bien hicimos una introducción, vemos todo lo que es roedores, vemos ahora cucarachas, y después metimos el checklist para que ustedes se lleven como tarea, revisar si tienen esto, no tienen esto, lo tienen, no lo tienen. La semana que viene, ¿qué hacemos? Rápidamente terminamos de ver la teoría, ¿sí? Y vamos a pasar a la cuestión práctica. Manual, registro, y después fotografía de cómo deben ser las aberturas y demás, como para poder terminar. Y después manejo de producto químico, que ya lo vieron un poco con Mónica, pero repasamos un poquito. Así que la semana que viene le metemos pata.